En el día de hoy, pues, vamos a hacerle una pregunta que Jesús también le hizo a uno de sus discípulos. Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué dudas? ¿O por qué dudaste? Y en esta serie que hemos estado predicando, yo quise incluir dos mensajes acerca de la fe, porque creo que parte del dilema nuestro, de la lucha que nosotros tenemos, tiene que ver con cómo nosotros miramos la fe, cómo nosotros nos acercamos en fe, cómo nosotros le creemos o no le creemos a Dios. Y esta pregunta, ¿por qué dudas?, no se hizo en un salón de clase. Esta pregunta no se hizo en una sinagoga. Esta pregunta no se hizo durante un devocional tranquilo, un culto como este. Esta pregunta la hizo Jesús en medio de una tormenta. Y eso es importante, y eso no es algo pequeño para nosotros ver. Que Jesús haya hecho la pregunta en medio de una tormenta, en medio de una crisis, olas rompiendo, el barco temblando, los discípulos en pánico y un hombre haciendo lo que nadie más se había atrevido a hacer. Se salió del barco creyendo a Jesús, y es allí, no en un momento tranquilo, sino en el caos, donde Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? Eso es como que tú estés enfermo y vayas al doctor y el Señor te diga, ¿por qué estás aquí? Eso es como que tú tengas hambre y te sientes a la mesa a comerte un plato suculento y el Señor te pregunte, ¿por qué estás comiendo? A veces vemos esta historia y no la vemos dentro del contexto correcto. Jesús está preguntándole a Pedro, ¿por qué dudaste? En el momento en que la duda era obvia. En el momento en que la falta de fe no se le puede juzgar a una persona. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? En el momento en que dudar es normal. Alguien está en un funeral, se le murió el papá, la mamá, un hijo, una hija, y está llorando. Usted le va a preguntar a esa persona, ¿por qué estás llorando? Alguien dijo una vez que si tú le vas a decir a alguien que no llore en un funeral, prepárate para levantar al muerto. Aquí está Jesús viendo a Pedro en medio de una tormenta, ejercitándose en fe como ningún otro se había ejercitado en fe. Y cuando lo normal ocurre, lo obvio ocurre, Jesús le pregunta, ¿por qué dudas? Tenga eso en mente. Y esto es lo que yo aprendo al estudiar esta palabra. Lo primero es que la duda aparece a menudo después que nos movemos en fe, no antes. Usualmente la duda llega cuando usted está haciendo algo, cuando usted está activado en algo, cuando usted está ejerciendo fe. El mayor fracaso de Pedro no ocurre cuando él está en el barco. Ocurrió después que obedeciera y empezó a caminar sobre las aguas. Yo no sé si usted se da cuenta de la magnitud de eso. 11 discípulos se quedaron a salvo en el barco y uno se atrevió a entrar a lo sobrenatural. 11 dijeron, esto no es para mí. 11 dijeron, mejor me quedo aquí. Y uno dijo, yo me atrevo a entrar en lo sobrenatural. Qué fácil es criticar a aquellos que creyeron cuando tú estás en tu asiento seguro.
Qué fácil desde allá es juzgar al pastor cuando tú estás sentado ahí y no estás haciendo lo que el pastor está haciendo. Ahí están los 11 inseguros y Pedro andando sobre lo sobrenatural. Pero en el momento en que empieza a hacer lo sobrenatural, empieza a hundirte. Y esta es la verdad. La duda rara vez ataca la inactividad. La duda rara la vez ataca la inactividad. Tú no ves gente que vive en su vida todos aplatanados, dudando. Tú no ves gente que no están sirviendo, que no están activos, dudando. Los ves criticando. Los oye hablando y llevando chisme y trayendo chisme. Los ves juzgando a todo el mundo, pero rara la vez los ves dudando. ¿Sabes quiénes son los que tú ves dudando? Los que se salen del barco y empiezan a andar sobre las aguas. Porque a eso es que el diablo ataca. A eso es que las tormentas atacan. A eso es que el mundo ataca. Porque la duda ataca el movimiento. La duda nunca ataca la inactividad. Así que si tú estás aquí y estás peleando con algo que te quiere llevar a un lugar de duda, si tú estás aquí y estás peleando con algo que quiere llevarte al desánimo, si tú estás aquí y estás peleando con algo que son voces contrarias, pues ¿sabe qué? Dale gracias a Dios porque estás peleando, estás luchando, estás batallando, y eso quiere decir que te has salido del barco y estás caminando sobre las aguas. ¿O cuántos alaban a Dios? Yo le llamo a esto el ABC de la vida cristiana. A, cuando empiezas a orar, más la duda susurra a tus oídos. B, cuando te comprometes a servir a Dios, duda y las preguntas van a surgir. Y C, cuando perdonas, la duda discute. Y si quieres añadir una letra más, la D, cuando das, cuando tú le crees a Dios dando, la duda calcula. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Nada de estas cosas van a atacarte a ti cuando tú estás en el barco seguro con los 11. Pero todas estas cosas van a llegar a tu vida cuando tú te sales del barco, porque le creíste a Dios para caminar sobre las aguas. El enemigo no se siente intimidado por tus intenciones. Se siente amenazado por tu obediencia. Así que cuando tú veas a alguien sentado con buenas intenciones, eso no asusta al diablo. ¿Cuál es el refrán que yo uso aquí de vez en cuando? Un refrán que es en inglés y yo lo traduzco al español, que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Al enemigo no le amenaza y no le amedrenta tus intenciones. ¿Sabes lo que amenaza al enemigo? Tu obediencia. Cuando tú ves que el viento está dando, el barco se está meneando, se está llenando de agua y los que están alrededor tuyo están chismeando, están criticando, están hablando cosas que no deben de hablar, están juzgando todo, y tú dices, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar en este barco que parece que se está hundiendo. Yo voy a oír la voz de Jesús que me está llamando y yo voy a caminar sobre las aguas. Eso es lo que asusta el diablo. Ahora entiende esto. Lo otro que yo aprendo de esta enseñanza es que la duda siempre comienza cuando el enfoque cambia. Las escrituras dicen que Pedro vio el viento y se asustó. Y esto es interesante. La Biblia dice que Pedro vio el viento y se asustó. Yo me hice esta pregunta. ¿Dónde estaba el viento
antes de Pedro salirse del barco? Ahí. ¿Dónde estaban las olas antes de Pedro salirse del barco? Ahí. ¿Dónde estaba la tormenta antes de Pedro salirse del barco? Ahí. Nada había cambiado. Los vientos eran los mismos. Las olas eran las mismas. La tormenta era la misma. Pero dice que Pedro vio los vientos y se empezó a hundir. ¿Sabe qué fue lo que cambió? El enfoque de Pedro. Cuando Pedro se sale del barco y la tormenta está dando, los vientos están dando, las olas están dando. Cuando Pedro se sale del barco viendo a Jesús, oyendo a Jesús, siguiendo las palabras de Jesús. Pero en el momento en que Pedro cambia su vista de Jesús, empieza a sentir las olas, empieza a sentir el viento, empieza a sentir la tormenta. Yo vengo a decirte, hermano, que esto que tú estás sintiendo siempre ha estado ahí. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que has cambiado tu enfoque, has cambiado tu mirada. Primero, podías caminar porque estabas siguiendo a Jesús. Podías vencer porque estabas siguiendo a Jesús. Podías oír la voz de Dios porque estabas acercándote a Jesús. Pero en el momento, oh, gloria, gloria, gloria. Yo no sé cuántos están escuchando lo que Dios le está diciendo aquí. La fe no es ausencia de tormenta. La fe es presencia de enfoque. Repito, la fe no es ausencia de tormenta. La fe es presencia de enfoque. Mire, yo como pastor lo veo de esta manera. Yo veo un hermano que está viniendo a la iglesia y está contento en la iglesia y le está sirviendo a Dios. Y venga el pastor, saludan al pastor. Venga el pastor, ¿cómo está el pastor? Venga el otro hermano, ¿cómo está el otro hermano? Y usted lo ve que está viniendo a la iglesia 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 4 años. Y usted lo ve contento. Y de momento, algo pasó. ¿Qué cambió? ¿La tormenta? No. ¿Los vientos? No. ¿El pastor? No. ¿La iglesia? No. ¿Sabe lo que cambió? El enfoque. Mientras tú venías aquí a darle la gloria a Jesús, mientras tú venías aquí a alabar a Jesús, mientras tú venías aquí para sentir la presencia de Jesús, pues entonces, ¿sabe qué? Los hermanos te saludaban, la iglesia te saludaba, el pastor te saludaba, todo el mundo te abrazaba. Pero cuando quitas el enfoque, mire, yo tengo noticias para usted. En esta iglesia, no se lo diga a nadie, pero en esta iglesia hay una de reguero. ¿Le puedo decir un poquito más? En esta iglesia hay una de chismoso. En esta iglesia hay una de hipócritas. En esta iglesia hay una de gente antisocial. En esta iglesia hay gente que le roban los clavos a la cruz y te hacen cargar con el dinero después. Y usted dice, pastor, ¿de verdad en esta iglesia? Sí, en esta iglesia hay de todo eso. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que mientras tú vienes aquí a ver a Jesús, mientras tú estás mirándolo a Él y tu enfoque es en Él, tú estás caminando sobre todos esos chismes, tú estás caminando sobre toda esa hipocresía, tú estás caminando sobre todo ese desorden. Mientras tú estás viendo a Jesús, tú estás caminando sobre toda esa animosidad. Pero en el momento que tú quitas la vista de Jesús, tú dices, ay mi madre, pero mira esta gente mala aquí.
La diferencia es tu enfoque. ¿A quién tú vas a mirar? Si me vas a ver a mí, vas a ver mi humanidad. Pero si lo ves a Él, ves la gloria de Él. Ves la sabakibando la vaso. Oh, gloria, 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 gloria. En el momento en que Pedro miró el tamaño de las olas, el sonido del viento, la imposibilidad de la situación, y dejó de mirar a aquel que lo llamó, empezó a hundirse. La duda no siempre empieza con incredulidad. La mayor parte del tiempo la duda empieza con distracción. La mayor parte del tiempo la duda no empieza con incredulidad. Empieza con distracción. Mi pastor, desde que yo acepté al Señor, Él se dio a la tarea de hacerme sentir que yo era un hijo. Y empezó a tratarme como hijo. Y Él me llevaba a su casa a comer. Yo comía en su casa. A veces yo, por un par de años en su casa me quedaba. Y Él, esta es tu familia. Y yo contento porque yo vengo de unas disfunciones. Y eso me llenaba. Y un día, el pastor mío iba para Boston a visitar a su papá y a su mamá y a sus hermanos. Y yo veo que llegó la mañana temprano y él se monta en el carro de él. Y yo salgo corriendo para ver para dónde iban, porque yo siempre como de presentado, siempre estaba montado. Y yo vengo, ¿para dónde vas? Y el hijo mayor de mí dice, vamos para Boston. Pero esto es un viaje de familia. Y yo, pues me preparo ya. Y el pastor mío, ven acá, Junito. Me echó la mano. Me dice, mira, yo voy para Boston, pero voy con los nenes y voy con Aida. Y yo, pues está bien, pastor, no hay problema. Y yo, pues déjeme decirle algo. Me hizo sentir un poquito mal, pero yo lo entendí. Yo lo entendí. Y por la tarde viene un hermano de la iglesia, que no voy a mencionar su nombre, de esa gente que ya estaban en la iglesia, que ya eran parte de la tormenta, ya eran parte de los vientos, ya eran parte de las olas, pero yo no las veía. Y me dice, ¿dónde está el pastor? Y yo, él está en Boston. ¿Con quién? Y después con los hijos y con la esposa. Está con la familia. Y él, sí, está con la familia. Y tú no eras familia. Así mismo me dijo, y tú no eras familia. Y me dice, eso es bueno que te pase, para que no seas tan alcahuete. Y usted no sabe cómo eso trabajó conmigo. Eso empezó a atormentarme. Empezó a molestarme. Y como una semana o 2 semanas más tarde, me gustaría decirle más inmediatamente, pero usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Que algo te molesta y tú lo masticas, ¿verdad? En vez de escupirlo rápido. ¿O soy yo el único que hace eso? Pues yo estoy masticando y 2 semanas más tarde, yo le hago esta pregunta al pastor. Pastor, ¿soy o no soy familia? Y el pastor me miró y él me mira y me dice, yo sé por qué tú me haces la pregunta. Por el viaje de Boston, ¿verdad? Yo, no, pastor, yo lo que quiero saber. Y el pastor me dice, cuidado a quién tú estás escuchando. Cuidado a quién estás escuchando. Porque si tú escuchas la voz de Dios, tú sabes quién tú eres.
Pero si escucha la voz del diablo, el diablo distorsiona todo y cambia todo. La duda muchas veces va a llegar cuando, no porque tú eres incrédulo, sino porque tú le crees a Dios, pero viene para distorsionar. Ahora entienda esto. Lo otro que yo aprendo aquí es que la duda no es lo mismo que el fracaso. Y esto es bien importante porque Jesús no le dijo a Pedro, qué inútil eres, qué fracasado eres. Jesús no le dijo a Pedro, me arrepiento de haberte llamado. Jesús no le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Vete y vuelve al barco, tú no sirves para nada. En cambio, la Biblia dice que inmediatamente Jesús extendió la mano y lo levantó. Y yo quiero que tú recibas esto. Antes de que llegara la corrección, llegó la mano para levantarlo. Antes de que la pregunta llegara, ¿por qué dudaste? Llegó el rescate. Porque el deseo de Dios no es que tú te hundas y te ahogues. El deseo de Dios no es que tú vivas en la duda que te está atormentando. El deseo de Dios es levantarte. Pero al levantarte también tienes que corregirte. Esto revela el corazón de Cristo. Porque Él siempre va a enfrentar nuestras dudas, pero nunca nos abandona en ellas. Porque tú puedes hundirte en un momento, pero nunca estarás fuera del alcance de Dios. Yo no dejé de ser familia del pastor porque dudé. Y tú no vas a dejar de ser hijo de Dios porque dudaste. El hombre más grande que existió, la Biblia dice que no hubo hombre nacido de mujer, ni lo habrá como Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que hace Juan el Bautista en el momento más crucial de su jornada? Manda a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Y yo sé que muchas veces tú estás en tu jornada de fe y te estás hundiendo. Y no te estás hundiendo porque tú no sirves. No te estás hundiendo porque no amas a Dios. No te estás hundiendo porque no le crees a Dios. Te estás hundiendo porque te desenfocaste. En algún lugar del camino empezaste a escuchar voces. Esas voces ridículas que cuestionan la voz de Dios. Esas voces ridículas que te dicen que esto es un libro cualquiera. Esas voces ridículas que te dicen que Dios no te ama. Esas voces ridículas que te dicen que Dios no te escogió. Cuando la verdad tú la sabes ya, porque Él ha sido bueno contigo. Y tú has visto la bondad de Dios. Y por eso cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? La pregunta de Jesús es una invitación a crecer. Sí, es una invitación a que crezca. Esta pregunta, ¿por qué dudas? No era una condenación, era una invitación a desarrollo. Jesús no estaba avergonzando a Pedro, Jesús estaba estirando a Pedro. Porque la duda no es solo un tema espiritual, es una cuestión de perspectiva. Jesús lo que está haciendo es diciéndole a Pedro, tú eres mejor que esto. Pedro, tú eres más grande que esto. Pedro, tú eres más importante que esto. Pedro, ¿tú crees que yo voy a dejar que una tormenta destruya el llamado de Dios en tu vida? Pedro, ¿tú crees que yo voy a dejar que una enfermedad destruya el amor mío en ti? Tú vas a permitir que ¿tú crees que yo voy a permitir que un viento arrase con el llamado mío sobre tu vida, Pedro? Lo que Jesús está haciendo, diciendo a Pedro, Pedro, te estoy estirando, Pedro, te estoy desarrollando, Pedro, te estoy levantando, Pedro, te estoy puliendo, porque hay algo más grande que esta tormenta. Después de lo que has visto, después de los milagros, después de las enseñanzas, después del llamado,
¿Por qué de repente creemos más en la tormenta que en Dios? Hazte esa pregunta. Después de todo lo que tú has vivido, después de todo lo que has vivido, ¿por qué ahora empiezas a dudar de la grandeza de Dios? Por eso uno de mis versos favoritos en la Biblia es: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso me encanta Job cuando está con su esposa y su esposa lo está criticando y le está diciendo: muchacho, maldice a Dios y muere. Y que Job dice: ¿qué? ¿Acaso vamos a recibir el bien de Dios y no las tormentas que vienen? Porque ese es el problema de nosotros, que queremos hacer con Dios lo que hacemos con nuestros semejantes. Viene alguien y te hace un favor, 2 favores, 3 favores, 4 favores. Y a la primera que no te puede hacer un favor, ya no sirve. No mire para el lado, pero ¿verdad que eso pasa? A la primera que tienes una discusión con alguien, ya esta relación se acabó. Me voy de la iglesia. Carmen, Roberto, ¿cuántos años llevan ustedes casados? 32, ¿verdad? Imagínate tú que en la primer cuesta tú lo hubieses dejado a él. Víctor Dulce, ¿cuántos siglos ustedes llevan casados? ¿Ah? 49. Víctor, ¿cuánto es? Habla ahora o calla para siempre. Lo que ella dijo. Imagínate esto. ¿Cuántas cuestas? ¿Cuántas tormentas? ¿Cuántas olas ustedes han soportado? Y aquí están. Y lo que Dios nos está diciendo a nosotros: ¿cuántos vientos han dado en tu casa y yo te he cuidado? ¿Cuántas tormentas? Oh, gloria, gloria. ¿Cuántas tormentas tú has superado aquí y Dios te ha bendecido? ¿Cuántas veces entraste por esa puerta que ya no podías más y con la primera alabanza ya el Espíritu Santo derramó lluvia de bendición sobre ti? ¿Cuántas veces llegaste a esta casa que ya tú no podías más, pero terminaste en este altar con tus manos levantadas y ahora vas a dudar de mí? Dice el Señor. La misma pregunta resuena con nosotros. Después de lo que Dios hizo y de donde Dios te sacó, después de las tormentas que te has enfrentado, los vientos que te han dado, vengo a decirte, iglesia, que este asunto de duda también es un asunto de perspectiva. Si tú vas a vivir tu vida abandonando todo lo bueno, todo lo grande y glorioso, a la primer señal de conflicto, te vas a ahogar. Pero si eres lo suficientemente maduro para darte cuenta que aún los grandes a veces se hunden, y haces lo que hizo Pedro: Señor, sálvame que perezco. Como que Pedro estaba diciendo: mientras te estaba mirando yo caminaba sobre las aguas, pero dejé de mirarte y por eso empecé a hundirme. Ayúdame a volver a mirarte a ti, Dios. ¿Y sabe por qué esto es bien importante? Algo tan sencillo y no encontré una mejor forma de decirlo. La duda encoge a Dios y agranda los problemas. La duda no hace que la tormenta sea más grande. La duda hace que Dios sea más pequeño.
las olas no crecieron. La confianza de Pedro encogió. Porque la fe dice, Dios es más grande de lo que veo. Y la duda dice, lo que veo es más grande que Dios. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿a quién tú le vas a creer? Y Jesús interrumpe la distorsión de Pedro con amor. Él no se ofende por la lucha honesta de Pedro. Él se preocupa cuando olvidamos su carácter. Y por eso es que Jesús levanta a Pedro de las aguas. Y mire lo que hace, mire lo grande que casi nadie vuelve a tocar. La belleza de esta historia es que Pedro caminó sobre las aguas antes de hundirse y volvió a caminar después que se hundió. Yo no sé si a usted le contaron ese chisme. Pedro caminó antes de hundirse cuando estaba viendo a Jesús. Quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Pero como volvió y clamó a Jesús, Él le extendió la mano y Pedro volvió a caminar sobre las aguas. Porque un fracaso, dos fracasos no te descualifica a ti de la bendición. No te descualifica a ti del llamado. No te descualifica a ti de lo que Dios quiere hacer contigo. Hay gente que critican a Pedro. Pero mire el chiste de todo esto. ¿Quiénes son los que están criticando? ¿Quiénes son los que están con chisme? ¿Quiénes son los que están hablando babosadas? Los que están en el barco. Yo imagino que cuando Pedro llega al barco, si habían 2 o 3 puertorriqueños allí, porque esa raza de ustedes es boricua, pero nosotros los dominicanos somos diferentes, ¿verdad? Digo ahora porque todavía están en el mundial. Si pierden, soy americano. Pero Pedro está llegando al barco y están 2 o 3 boricuas en el barco, juntándose con 2 o 3 dominicanos. Y empiezan a pegarle el vellón a Pedro. Ajá, ¿viste? Por presentado te hundiste. Por presentado por poco te ahogas. Me imagino que habían 2 o 3 ahí, chilenos también, y dicen, escupe, toda esa agua que te tragaste, escúpela. Pero lo que ellos no entienden es esto, que aunque a lo mejor a Pedro los pulmones los tenía llenos de agua, sí, no dudo que Pedro tragó 2 o 3 buches de agua. A lo mejor Pedro entró al barco enchumbado, todo mojado. Y a lo mejor Pedro llegó, si tenía peluca, la peluca se le cayó. Y había suficiente para criticarlo y juzgarlo y reírse de él. Pero lo que ninguno de ellos entendía era esto: que mientras todos ellos estaban riéndose y burlándose porque Pedro se hundió, Pedro se estaba volviendo a levantar y caminar sobre las aguas de nuevo. Y yo prefiero 1000 veces ser parte del 1 que le cree a Dios que ser parte de los 11 que están en el barco y nunca experimentan la gloria de Dios. Porque solo los que se salen del barco experimentan la gloria de Dios. Oh, que te caes, oh, que tragas agua, oh, que sales mojado, pero caminaste, le creíste, viste, entendiste lo que otros no entienden. Yo prefiero ser un caminante sobre las aguas que ser uno que se queda siempre en el barco. Y Jesús sigue haciendo esta pregunta: ¿por qué dudas? ¿Por qué te desenfocas? ¿Por qué permites que las olas que siempre han estado ahí, los vientos que siempre han estado ahí, la tormenta que siempre ha estado ahí? Digo, a menos que tú hayas vivido una vida perfecta, a menos que tú nunca has tenido conflictos, a menos que en tu vida nunca haya habido reguero, a menos que usted vaya a otra iglesia y en esa otra iglesia
los que existan son querubines. Pero yo le garantizo que no hay iglesia en este planeta Tierra que está llena de estrellados, de gente que se han hundido. Usted no sabe cuántas veces yo me he hundido por creerle a Dios. Usted no sabe cuántas veces yo he llorado por creerle a Dios. Usted no sabe cuántas veces mi barco se ha querido llenar de agua por creerle a Dios. Pero yo prefiero creerle a Dios y sentir las aguas, los vientos, las olas, y escuchar la crítica, y escuchar la burla de los que dicen, y tú no eras familia. Eso te pasa por presentado. Yo prefiero escuchar esas críticas y poder decir, yo he caminado sobre las aguas. Yo he visto el fuego bajar. Yo he visto gente enferma y poner manos sobre ellos y ser sanados. Yo he visto a Dios proveer para el sustento de mi familia cuando yo no tenía para sostenerlos. Y ahora voy a ahogarme y ahora voy a hundirme dejando que eso me robe lo que Dios un día me ha dado. No. Aunque lleguen los momentos de dudas a mi vida, yo siempre miraré al cielo y le diré, ayúdame una vez más, dame la mano una vez más, ayúdame a creer una vez más. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Cuántos están dispuestos hoy a levantar su mano y decirle, dame la mano porque no quiero hundirme? Ponte de pies. Ponte de pie. Si estás dispuesto a decirle, Jesús, dame tu mano porque me estoy hundiendo. ¿Por qué dudas? Dudas porque te desenfocas. Duda porque el diablo distorsiona la verdad. Dudas porque empieza a mirar los vientos que ya han estado ahí, las olas que... ¿Verdad, José? Que los vientos siempre han estado ahí. Las tormentas siempre han estado ahí. ¿Verdad que josear para hacer un peso en el negocio tuyo siempre ha estado ahí? Entonces, ¿por qué dudar ahora? ¿Por qué dudar ahora? ¿Por qué dudar ahora cuando todo eso siempre ha estado ahí? ¿Cuál ha sido la diferencia? Que mientras estás mirando a Jesús, tú ves eso y tú le dices, esto no es más grande que el Dios que yo le sirvo. Esto no es más grande que el Dios que yo amo. Esto no es más grande que el Dios que me ama a mí. Como decía la alabanza, solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús hay vida. Hay vida. Por eso es que yo lo digo tantas veces. Yo necesito creer. I need to believe. Yo necesito creer. Porque cuando yo creo, el Dios mío es más grande que mi tormenta. Cuando yo dudo, la tormenta se ve más grande que el Dios que yo le sirvo. Y yo te pregunto hoy, ¿te atreves a salirte del barco y andar sobre las aguas? Sabiendo que hay un riesgo siempre. Siempre habrá un riesgo. There will always be a risk. When you try the impossible, when you believe the impossible, there will always be a risk. Cuando tú crees lo imposible, cuando tú tratas lo imposible, siempre habrá un riesgo. Por eso es que se trata de lo imposible. Pero si tú sabes que por un momento tú creer a lo imposible
te va a elevar sobre tus tormentas, te va a elevar sobre tu dolor, te va a elevar sobre tus dudas. Si tú sabes que por un momento tú puedes ver la mano de Dios ahí, obrando, ¿estás dispuesto a creerle a Dios? Yo sí, yo le creo a Él. Y yo hago esta pregunta a los amigos que están aquí de visita, a los amigos que están aquí que un día le sirvieron a Dios pero se apartaron, se alejaron. ¿Estás dispuesto a mirar a Jesús y decirle: necesito que me ayudes? Sin ti vivo en pecado, sin ti vivo hundiéndome, sin ti estoy mal. Pero si tú entras a mi vida, me voy a levantar y voy a caminar sobre las aguas. Y todos esos incircuncisos que están en el barco burlándose de mí, no les voy a hacer caso. No le voy a hacer caso. Porque más grande es el que me habilita para caminar sobre las aguas que el que me critica para que yo me ahogue.